Vamos a hablar el día de hoy, como les decía hace un momento, de Melquisedec, rey y sacerdote. Ese es el tema que vamos a tratar. Este es uno de los pasajes o de los personajes, bueno, de los personajes bíblicos y también algunos de los pasajes en referencia a este personaje bíblico en los cuales no hay mucha información en cuanto a este personaje, no hay muchos detalles en cuanto a él. Pero sin embargo, sí se han hecho inclusive falsas doctrinas en base a este personaje llamado Melquisedec. Vamos a ver algunas de esas doctrinas, aunque pareciera que mientras más poca información hay, es como el pasaje ideal para ponerle ideas en el texto, para añadirle y sacar y introducir falsas doctrinas. ¿Cuáles son algunas de estas cosas que se apoyan o doctrinas que se apoyan en este personaje llamado Melquisedec? Bueno, esto era lo que les decía. Este es uno de los personajes y pasajes bíblicos donde diferentes grupos religiosos lo utilizan para respaldo de sus falsas doctrinas. Debido, creo yo, que hay muy poca información en cuanto a este personaje. Eso lo convierte como en un ejemplo ideal para establecer ideas cerradas. Por ejemplo, algunas de ellas, quizás haya más, pero vamos en esta clase a tratar solamente 3 ideas que su manera de pensar o su doctrina se basa precisamente en este personaje Melquisedec. La primera, algunos evangélicos, grupos evangélicos, utilizan el pasaje de Melquisedec de Génesis y otros también de Hebreos para justificar su diezmo, diciendo que como Abraham fue el padre de la fe y Abraham después de que fue a la batalla a rescatar a su sobrino Lot, va y le lleva los despojos o todo lo que conquistó en la batalla, le da el 10% a este sacerdote llamado Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, como se describe, y el resto se lo da a los reyes de aquella región. Entonces dicen, el diezmo que nosotros damos no es el diezmo levita, no es el diezmo ordenado por Dios al pueblo de Israel para que se lo diera a la tribu de Leví. No, dicen ellos, el diezmo que nosotros pedimos es un diezmo que va más allá de la idea del diezmo levita. Es más antiguo, es el diezmo de Melquisedec. Y bueno, lo estaremos estudiando al final de la clase, cada uno de estos puntos. Algunos de ellos no los trataremos tan a fondo porque no es la intención de esta clase, sino entender quién es el personaje Melquisedec. Los católicos, por ejemplo, utilizan el pasaje que habla en cuanto a Melquisedec para justificar su sacerdocio, para decir, somos sacerdotes hoy en día según el orden de Melquisedec. Entonces, por eso podemos llamarnos sacerdotes católicos, porque somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y vamos a hacer mención a algún sacerdote por ahí que anda debatiendo aquí y allá, y es el pasaje que le encanta utilizar para justificar que Dios no quitó el sacerdocio, sino que lo cambió, y por esa razón ellos son un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, un sacerdocio modificado. Bien, también los mormones justifican a sus profetas, diciendo que sus profetas son es según el orden de Melquisedec, su profeta. Dicen que lo explican de esta manera más o menos. Dicen, Cristo cuando estuvo en las tierras les dio a sus apóstoles el sacerdocio de Melquisedec. Cristo les dio a sus apóstoles el sacerdocio de Melquisedec. Por eso los sacerdotes, que eran los apóstoles, podían hacer milagros, podían resucitar muertos, podían tener don de profecía, podían tener revelación de Dios, podían tener muchas cosas. Pero luego dicen ellos, después vino la gran apostasía, donde se empezaron a alejar de las cosas de Dios muchas personas, y Dios cesó el sacerdocio de Melquisedec. Dicen, no fue hasta 1829 cuando Jesucristo, lo voy a leer como lo ponen ellos, cuando Jesucristo mandó otra vez que se restaurara el sacerdocio de Melquisedec en la tierra. Y adivinen quién fue el sacerdocio. ¿Quién fue el sacerdote según el orden de Melquisedec? De acuerdo
a los mormones? Bueno, ellos dicen que Jesús restauró el sacerdocio nuevamente de Melquisedec en la tierra y se lo dio a su profeta José Smith y a Oliverio Cowdery. Entonces te quedas como, wow, ¿en serio? O sea, unos dicen que el pasaje de Melquisedec justifica el diezmo, otros dicen que justifica su sacerdocio que actúan hoy en día, y los mormones dicen que sus profetas son sacerdotes y profetas según el orden de Melquisedec, porque Cristo lo volvió a poner en marcha en 1829. Bien, dicho todo esto, vamos a ver quién era Melquisedec. Cuando estudiamos el tema, usted se va a dar cuenta que no es tan complicado el tema, pero cuando hay poca información, nos encanta ponerle como esas ideas al texto para justificar acciones que realizamos que no están autorizadas por Dios. Bien, vamos a ver quién era Melquisedec. Vamos a la primera mención que se hace de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Acompáñame ya a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Versículos, vamos a leer desde el 14 para entender toda la historia. Génesis capítulo 14, versículos del 14 hasta el versículo 19. Más adelante el 19 vamos a leer. Dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Versículo 17. Cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, aquí aparece el famoso Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, y los cuales tomarán su parte. Pero si se fija, la mención donde aparece es en el 18 y 19, donde este sacerdote llamado Melquisedec, que es un rey y sacerdote, era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Ok? Saca pan y vino para recibir a los que venían de la batalla cansados, para alimentarlos y para saciar su sed. Y los bendice. Bendijo a Abraham. Aún antes de que Abraham le diera el diezmo a Melquisedec, Melquisedec bendice a Abraham en el versículo 9 y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Entonces, después de esta bendición, después de que tomaron el pan y el vino que les dio, el jugo de uva, y después que les da la bendición Melquisedec a Abraham y a los que venían con él, Abraham le da el 10% de lo que habían traído de la batalla. Entonces, si vemos en este pasaje, en esta primera mención de Melquisedec, ¿quién era Melquisedec? No hay muchos detalles, pero podemos sacar dos detalles importantes aquí. Entendemos entonces que Melquisedec era un rey, el rey de un lugar llamado Salem. Era también, al mismo tiempo que era rey, era sacerdote del Dios Altísimo, o sacerdote de Dios. ¿Ok? Entonces,
Melquisedec cumplía dos funciones. La de ser rey para su gente, para un pueblo específico en Salem, llamado Salem. Y también ministraba en las cosas de Dios. Era sacerdote de Dios Altísimo, sacerdote de Dios. Entonces, dos funciones que realizaba Melquisedec: ser rey, imponía reglas, las leyes, la justicia, pero también era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué significa el nombre Melquisedec? ¿Qué significa este nombre? Melquisedec significa rey de justicia. Y rey de Salem, Salem significa paz. Entonces podríamos decir que es rey de paz. ¿Ok? Y Salem también es un lugar en Palestina. Muy probablemente es Jerusalén, que la que después vino a ser Jerusalén. Entonces, Melquisedec significa rey de justicia. Eso significa el nombre Melquisedec. Y la palabra Salem significa paz. Rey de paz. ¿Ok? Esta Salem es un lugar en Palestina. Bien. Salem, como les decía, es probablemente Jerusalén. Si vamos a Salmos, capítulo 76, versículo 2, dice: en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Otra versión, ahí está la versión entre paréntesis, dice: su templo está sobre el monte Sión en Jerusalén. Por eso se concluye o se puede decir que Salem vino a ser lo que se conoce como Jerusalén. Ok, es una probabilidad. ¿Okay? Lo que se conoce hoy como Jerusalén. Entonces, podríamos decirlo, era un rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo, que son las descripciones más claras que tenemos. ¿Cómo llegó a ser sacerdote Melquisedec? ¿Cómo fue que Dios lo eligió? ¿Cómo fue que él llegó a ser rey y a la vez sacerdote? Bueno, la respuesta es: nadie sabe. Nadie lo sabe. Y si alguien le dice que él lo sabe, es mentira. Nadie sabe. La Biblia no declara cómo Melquisedec llegó a ser rey y sacerdote al mismo tiempo. La Escritura no revela esos datos. Pero al saber que vivió en la era patriarcal, podemos suponer o podemos concluir que en la era patriarcal Dios hablaba directamente a los padres, a los patriarcas, y les daba su ley. Dios hablaba directamente al más grande de la familia, o en este caso a los reyes también. Entonces podemos concluir que ¿cómo llegó a ser sacerdote? Pues muy probablemente Dios lo eligió y Dios le dijo: tú te vas a encargar de ser sacerdote para mí. ¿Hay un pasaje en la Escritura que declare esto? No, pero podríamos pensarlo de acuerdo a que Melquisedec vivió en la era patriarcal. Igual Dios le hablaba directamente a Abraham, igual Dios le hablaba directamente a Isaac, igual le habló a Jacob, igual le habló a Adán, igual Dios se comunicaba directo a Moisés, ¿verdad? A Noé, le hablaba directamente a ellos, se comunicaba con ellos, porque estaban en la era patriarcal. Entonces, ¿cómo llegó a ser sacerdote? ¿Cómo llegó a ser rey? Pues no se dice en la Escritura, pero esta es una teoría, ¿verdad? Lo más probable es que si era sacerdote del Dios verdadero, el Dios verdadero le dijo que él iba a ser el encargado del sacerdocio. Eso es lo más lógico de pensar. Entonces fue elegido directamente por Dios para realizar las tareas del sacerdocio de Dios. Bien. Entonces, seguimos. ¿Qué desconocemos de Melquisedec? Bueno, hay cosas que desconocemos de Melquisedec. Una de ellas, ¿cómo llegó a ser sacerdote? No lo sabemos. ¿Qué le dijo Dios cuando le habló? No lo sabemos. ¿Qué le dijo Dios de cómo hacer el sacerdocio? No lo sabemos, porque no está en la Escritura. Lo único que sabemos era que era sacerdote del Dios Altísimo. Y era sacerdote del mismo Dios que servía a Abraham. ¿Ok? Ahora, no se menciona su genealogía de Melquisedec. Así como no sabemos cómo llegó a ser rey y cómo llegó a ser sacerdote, ni qué funciones de sacerdote realizaba Melquisedec,
Tampoco se menciona su genealogía. ¿Qué quiere decir su genealogía? Su árbol genealógico. ¿Quiénes fueron sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos? No se narra la genealogía de Melquisedec como se narra la genealogía, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, no sé, hombres de la Biblia, ¿verdad? Que hacían su genealogía de sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta llegar a Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, no se menciona. No hay un árbol genealógico de Melquisedec, no hay un pasaje que nos diga, era Melquisedec, hijo de tal. No hay. No se sabe cuándo nació Melquisedec. No nos dice la Biblia cuándo nació. Tampoco nos dice la Biblia cuándo murió. No sabemos su nacimiento, no sabemos su muerte, no sabemos de quién era hijo, no sabemos cómo llegó a ser rey, no sabemos cómo llegó a ser sacerdote. Es tan misterioso este personaje que, así como aparece en el Antiguo Testamento, desaparece. Y en el Antiguo Testamento se menciona nada más en Génesis capítulo, ya lo leímos, Génesis capítulo 14, 18 y 19. Y así como apareció Melquisedec, desaparece de las páginas del Antiguo Testamento. Y se vuelve a hacer una mención de Melquisedec en el Antiguo Testamento, pero ya no en referencia o describiendo a Melquisedec, sino como una profecía en cuanto a Cristo. ¿Ok? Entonces, Melquisedec aparece en 2 versículos en la Biblia y desaparece. ¿Ok? Nada más en Génesis 14 aparece ahí Melquisedec y se vuelve a esfumar de la Biblia. No hay más registros, no hay quién eran sus padres, no hay cuánto vivió, no hay si tuvo problemas, no hay si fue fiel a Dios toda su vida o no. No sabemos nada de Melquisedec. Solo esta mención está en la Escritura, ¿verdad? Y vamos a leer otros pasajes en el Nuevo Testamento que nos dan algunos más detalles, pero en referencia a exactamente lo mismo que estamos diciendo. Entonces, así como aparece Melquisedec, desaparece del Antiguo Testamento. Por eso muchos han tomado a este personaje Melquisedec para hacer una serie de conjeturas y una serie de ideas, introducir y falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque como hay mucha falta de más datos en cuanto a Melquisedec, pues es fácil poner ideas o fantasías en la historia de Melquisedec, cuando la Biblia simplemente no nos da más detalles. Bien, entonces sigamos. Cabe mencionar que en el tiempo de Melquisedec, si usted notó, solo se dice por la Escritura, y esto lo vamos a utilizar más adelante, solo nos dice que él era sacerdote del Dios Altísimo. No dice que hubiera más sacerdotes, ni implica que hubiera más sacerdotes del Dios Altísimo. Nada más dice Melquisedec, sacerdote, uno, del Dios Altísimo. No dice, soy el sumo sacerdote con otros sacerdotes a mi lado. No, solamente uno. Solamente Melquisedec. Y Melquisedec fue el que recibió los diezmos. Entonces, en el tiempo de Melquisedec solo se dice que había Melquisedec, porque solamente se mencionó a Melquisedec. No se menciona otro más con él. No había sacerdotes, ni un sumo sacerdote, solamente Melquisedec. Y nadie más mencionado con un oficio similar o parecido al de Melquisedec. Solamente Melquisedec en la era patriarcal. Bien. Segunda mención de Melquisedec. Ahora, la segunda vez que aparece Melquisedec en el Antiguo Testamento aparece en Salmos. Acompáñenme allá, Salmos, capítulo 110, versículo 4. Dice Salmos, capítulo 110, versículo 4. Fíjese, cuando estudiamos todos estos pasajes de Melquisedec a la luz de las Escrituras, se le quita como lo enigmático, como lo sobrenatural, como lo fantasioso. Y empezamos a decir, yo pensé que era algo más así, como difícil. No, es sencillo, no es tan complicado. Pero, como otra vez le digo, las personas que le rebuscan y le rebuscan, confunden y hacen una mezcolanza para tratar de atribuirle cosas que no son. Salmos 110:4 dice, juró Jehová. Bueno, si se fijan desde el versículo 1, si ya está ahí en Salmo 110, fíjense en el versículo 1, está hablando de las profecías en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Y esta profecía la menciona también Pedro en Hechos capítulo 2. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una profecía en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el 4 da otra profecía en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Dice, juró Jehová o juró Dios y no se arrepentirá.
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ok? ¿Quién es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? Si las profecías es en cuanto a Cristo, ¿quién es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? Ahora, la palabra orden del hebreo divrá significa razón, o causa, o manera, o estilo, o un orden. Entonces, podríamos decir, lo que está diciendo la profecía dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote según, o según la razón por la cual fue Melquisedec, o según la causa por la cual fue Melquisedec sacerdote, o a la manera de lo que fue Melquisedec en su sacerdocio. Entonces la palabra divrá puede traducirse de esa manera, como razón, como causa, como manera, como orden, o también como dice ahí, según el orden de Melquisedec. La palabra para siempre es la palabra olam en el hebreo, que significa eterno, perpetuo, siempre, continuo, para siempre. Entonces, si Salmo 110, versículo 4, nos dice que es una profecía en cuanto a Cristo, entonces, ¿quién es el que es eterno para siempre? ¿Melquisedec o Cristo? Porque dice, tú serás sacerdote para siempre. Tú, hablándole a un individuo, en este caso la profecía de Cristo, Jehová le está hablando a Cristo. Tú serás sacerdote para siempre. ¿Quién va a ser sacerdote para siempre? Cristo. Tú serás sacerdote para siempre según o a razón o a causa o de la manera o del estilo o del orden o de la forma que lo fue Melquisedec. ¿Ok? ¿Quién será sacerdote para siempre? ¿Jesús o Melquisedec? La respuesta es Jesús, porque esta profecía es cuanto a Jesús. Y también se retoma en Hebreos también partes de esta profecía. Entonces, vamos a seguir. Bueno, no parte, más bien se retoma la profecía. Esta profecía de Salmo se retoma en más de una ocasión en los pasajes de Hebreos que vamos a estudiar a continuación. Entonces, y se le aplica, adivine a quién, a Cristo. Por si nos quedaba duda, pero ahí no dice Cristo, hermano, ahí no dice, tú serás sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso pueden ser los sacerdotes católicos, por eso pueden ser José Smith, por eso puede ser cualquier persona, ¿no? En Hebreos, por si le queda duda, nos aclara a quién se está aplicando esta profecía. ¿Ok? ¿Quién iba a ser el sacerdote para siempre? Entonces seguimos. Esta misma profecía se repite en estas citas. Hebreos capítulo 5, versículo 6, Hebreos capítulo 7, versículo 17 y Hebreos capítulo 7, versículo 21. Anótelas, no las vamos a leer todavía. Quiero que las anote. Se repite, la profecía de Salmo 110, versículo 4, se repite al menos en tres ocasiones. Hebreos 5, 6, Hebreos 7, 17 y Hebreos 7, 21. Exactamente igual. Diciendo, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y quién es ese tú? Bueno, lo vamos a estudiar a continuación. Ahorita solamente anote esas citas. Espero que ya las haya anotado. Y voy a cambiar de diapositiva. Tercer mención de Melquisedec. Ahora sí vamos a la tercera. Ya la primera mención fue en Génesis, aparece Melquisedec y desaparece de la historia. Luego se menciona, no vuelve a aparecer Melquisedec, sino se menciona su nombre en cuanto a una profecía en referencia a Cristo, en Salmos capítulo 110, versículo 4. Esa fue la segunda mención del nombre Melquisedec. Ahora vamos a la tercera ocasión en que aparece el nombre de Melquisedec en la Biblia. Y esta se encuentra en Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10. Vamos a leerlo primero. Todos desde el 5 hasta el versículo 10. Acompáñame ya a Hebreos, en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 5. Versículo del 5 en adelante. Dice, note cómo empieza diciendo. Así tampoco Cristo. Ok, paremos ahí. ¿De quién empezó a hablar aquí ya el escritor a los Hebreos? De Cristo.
Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, y aquí aparece una profecía, es más, de hecho 2 profecías en cuanto a Cristo, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esa profecía no la vamos a estudiar porque no es la que nos interesa, sino la de la profecía en cuanto a Melquisedec y el orden de Melquisedec. Dice, como también en otro lugar. ¿Cuál es ese otro lugar que aparece esta profecía? Salmos capítulo 110, versículo 4. Como también en otro lugar dice, tú eres sacerdote para siempre. ¿Quién es el tú? Cristo. Está hablando de Cristo en el 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, porque dijo, primera profecía, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Segunda profecía, en otro lugar también dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién es sacerdote para siempre? ¿Quién es el tú de Salmo 110.4? El tú de Salmo 110.4 es Cristo. ¿Ok? A él se le aplicó la profecía. La vuelve a repetir aquí. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Y Cristo, ok. ¿De quién sigue hablando el pasaje? De Cristo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y fue, versículo 10, subráyelo, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pregunta, ¿quién fue declarado por Dios sumo sacerdote así como lo fue Melquisedec? ¿Qué nos está dando a entender este pasaje? Al menos 2 cosas. La primera cosa es que Dios mismo seleccionó a ese hombre llamado Melquisedec para que fuera su sacerdote. Y la segunda, la que nos conlleva en similitud, es que fue Dios mismo quien declaró que Cristo iba a ser nuestro sumo sacerdote. Ya no Melquisedec, sino Cristo. Entonces fue Dios mismo quien profetizó allá en Salmo 110.4 que ese tú serás sacerdote para siempre es su Hijo Jesucristo. ¿No lo dice en el 5.5? Dios glorificó a Cristo haciéndolo sumo sacerdote. Versículo 6, Dios lo hizo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 10, Dios también lo declaró, o también se puede decir, lo llamó por nombre para que no nos perdiéramos a quién se estaba refiriendo. Eso significa declarar. La palabra declarar ahí en Hebreos 5.10 quiere decir, lo nombró, nos dijo quién es exactamente ese sumo sacerdote para siempre. Es Cristo. Dice, por Dios sumo sacerdote, como también Melquisedec fue escogido por Dios para ser sumo sacerdote. Entonces, ¿quién hizo sumo sacerdote a Cristo, así como a Melquisedec? Pues Dios. Dios escogió a Melquisedec directamente. ¿Y quién escogió a Cristo para que fuera sumo sacerdote para siempre? No Melquisedec, Cristo, que fuera sumo sacerdote para siempre. En similitud, como Dios escogió a Melquisedec, Dios también dijo que Cristo iba a ser sacerdote para siempre. Ok. Entonces, hasta aquí vemos que el sacerdocio o a quien se aplica la profecía de Melquisedec no es a nadie más que a Cristo. Hasta Hebreos 5 al 10. La profecía de Melquisedec, de ese hombre que aparece allá en Génesis, ¿verdad? 14, 18 al 19, y que desaparece de la historia de la Biblia y vuelve a aparecer en Salmos 110.4 solamente para mencionar su nombre en cuanto a una referencia a Jesús, una profecía en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos aclara en Hebreos 5.5 que a quien se refiere esa profecía es a Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, así como lo fue Melquisedec. Como fue seleccionado Melquisedec, así Dios seleccionó a Cristo. En otras palabras, Cristo no fue sacerdote por ser hijo de Aarón, ¿verdad?
Porque para ser sumo sacerdote tendrías que ser de la descendencia de Aarón. Primero tenías que ser levita y segundo tenías que ser hijo de Aarón para poder ser sumo sacerdote, porque el sacerdocio se heredaba. Entonces dice, no, Cristo no es así. Cristo es como lo fue Melquisedec. Melquisedec fue escogido directamente por Dios, así Cristo no necesita ser del sacerdocio o descendiente de Aarón para poder ser sumo sacerdote, porque es según Melquisedec. Así como lo fue Melquisedec, así lo es Cristo. Bien, entonces hasta ahí la escritura es bien clara, es bien sencilla, no es complicada de entender. Solamente se va a complicar la escritura aquel que quiere complicarse. Cuarta mención o cuarta parte que vamos a estudiar, donde vuelve a aparecer en otros pasajes la mención del nombre Melquisedec. Ahí mismo en Hebreos, no vamos a ir muy lejos. Vamos a Hebreos, cuarta mención de Melquisedec. Las menciones van a ser Hebreos capítulo 6, versículo 20, y lo vamos a leer Hebreos 7, desde el 1 hasta el 28. Lo vamos a leer todo. No nada más vamos a leer una cita, sino vamos a leer todo el capítulo 7. Pero empieza desde el 6:20. Ahora, vamos a volver a leer, a ver a quién se va a estar refiriendo cuando habla de esta mención de Melquisedec en el 6 y en el 7. Capítulo 6 y 7 de Hebreos. Dice Hebreos 6:20. Donde Jesús, subráyelo. ¿De quién está hablando? Jesús. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. ¿Quién es el sumo sacerdote para siempre? Según la profecía de Salmos, Jesús. Jesús es el sumo sacerdote, el precursor que entró, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si usted tenía dudas de quién es, todavía le quedaba alguna pequeña duda en su mente de a quién se refería la profecía de ese sacerdote que iba a ser eterno según el orden de Melquisedec, y le quedaba alguna pizca de duda, este pasaje lo aclara todo. 6:20. Donde Jesús, está hablando de Jesús, entró por nosotros como precursor, y Jesús fue hecho sumo sacerdote para siempre, así como lo fue Melquisedec, según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Entonces, vemos en el 6:20 que Jesús y Melquisedec eran sacerdotes. ¿Verdad? Bueno, Melquisedec era, Jesús es, porque es sacerdote para siempre. Entonces, Melquisedec era sacerdote, Jesús es sacerdote. Y no necesita de más sacerdotes. Así como Melquisedec fue nada más él como sacerdote, Jesús nada más es él como sacerdote. No necesita más. Ahora, vemos también que a Melquisedec, ya lo vimos en Hebreos 5, Dios lo escogió directamente, que es porque todavía no existía el sacerdocio de Aarón. Entonces Dios lo escogió, así como escogió y permitió que su hijo, Cristo, fuera sacerdote para siempre. Ahora vamos a empezar a leer. Ya vemos de quién está hablando y vamos a seguir con la lectura a ver qué más nos sigue diciendo. ¿Qué similitudes hay entre Cristo y Melquisedec? ¿Cuáles son las similitudes y por qué el escritor a los hebreos se le ocurrió mencionar a Melquisedec nuevamente? Lo trae desde el Antiguo Testamento a Melquisedec, en la única parte que aparece en Génesis, y lo relaciona con Cristo. ¿Ok? Haciendo una sombra, Melquisedec es una sombra de lo que es Cristo. No es lo real, recordemos, es el tipo y el antitipo, o la sombra y lo real. Vamos al 7:1. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿era rey de Salem? Sí, ya lo leímos en Génesis. Era rey de Salem. Y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Era también Melquisedec sacerdote? Sí. ¿En la edad patriarcal? Sí, era sacerdote en la edad patriarcal. Salió a recibir a Abraham. Dice, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todos. Abraham le da los diezmos de todos a Melquisedec, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia. Yo lo busqué en el hebreo, pero aquí no lo declara en Hebreos qué significa su nombre. Dice, su nombre significa rey de justicia. Y también rey de Salem. ¿Qué significa rey de Salem? Esto es rey de paz.
Yo lo busqué en el hebreo. Este pasaje nos lo dice así literalmente qué significa Melquisedec y qué significa rey de Salem, rey de paz. Versículo 3, aquí es donde viene y donde muchos hacen muchas conjeturas. ¿Ok? Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahí está. ¡Ah! Melquisedec, ahí está. Es como Jesús, es igualito a Jesús, o es Jesús mismo, y empiezan a hacer una serie de conjeturas por lo que escribe aquí el pasaje. Vamos a ver las similitudes primero en el versículo 2, antes de entrar al 3, que nos dice que al igual que Melquisedec, Jesús es rey de reyes y señor de señores, Apocalipsis capítulo 19, rey de reyes y señor de señores, y también es rey de paz. Lo vemos en Isaías capítulo 9, versículo 6, vemos cómo se menciona que Jesús es llamado príncipe de paz, o una persona, un rey de paz. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la sabiduría reposa sobre él, sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús iba a ser llamado príncipe de paz, así como Melquisedec, que era llamado rey de paz o rey de Salem. En similitud, obviamente, en sombra, no es que fuera Cristo Melquisedec. Salmos capítulo 45, versículo 7. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, de ser amador de la justicia. Y vemos también ahí en Hebreos más adelante que Él no tuvo pecado, era justo, era honesto, era un rey justo, ¿verdad? Así como el nombre de Melquisedec. Entonces, Jesús era rey, era sacerdote. Jesús era rey de paz, así como Melquisedec era rey de paz. Y Jesús también trajo la justicia de Dios, así como Melquisedec era rey de justicia. Bien, sigamos con las similitudes y entremos a este pasaje, versículo 3. ¿A qué se refiere cuando dice que Melquisedec, vamos a volver a leer, dice versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante, pero no dice igual, semejante, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre? Ahora, ¿por qué dice el escritor a los hebreos esto? ¿Quiere decir que Melquisedec es Dios? ¿Quiere decir que Melquisedec es eterno? ¿Que es una cualidad que solo se le atribuye a Dios? La respuesta es no. Está haciendo un argumento que ahorita vamos a ir entendiendo mientras vayamos leyendo el capítulo 7, tratando de probar, bueno, ahorita no se los adelanto. Está haciendo un argumento, está haciendo una sombra. Trajo el ejemplo de Melquisedec al Nuevo Testamento para hacer unas comparaciones entre lo que es el sacerdocio de Cristo y lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Al decir que Melquisedec no tiene padre y madre, pues entonces, ¿de dónde nació Melquisedec? Porque si era un rey y recibió los diezmos y compartió con ellos pan y jugo, entonces era un humano. ¿De dónde salió Melquisedec? ¿Salió de la nada? No, cuando dice que no tiene padre y madre, la respuesta está en el mismo versículo. Dice, sin padre ni madre, sin genealogía. O sea, no tenemos un registro que nos diga su papá fue tal, su abuelito fue tal, su mamá se llamaba así. No hay un registro, no tiene genealogía, no lo entendemos. Y compara ese hecho de Melquisedec con la eternidad de Cristo. Es lo que está haciendo el escritor a los hebreos. Dice, ¿recuerdan a Melquisedec? Que no se nos dice quién era su papá, ni su mamá, ni su genealogía. ¿La desconocemos? Como si hubiera salido de la nada. Bueno, así es Cristo. Cristo, no el Cristo encarnado, sino el Verbo de Dios, no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de días. Es eterno, es lo que trata de decir. Él es eterno. Tampoco hay registro de Melquisedec, nos dicen en la siguiente parte del versículo, ni tiene principio de días ni fin de días. ¿Qué nos está diciendo? No tenemos un registro de cuándo nació, tampoco tenemos un registro de cuándo murió. Así que no tiene principio ni fin, porque no sabemos cuándo nació ni cuándo murió. No sabemos más de él, no sabemos quiénes fueron sus papás, no sabemos
de quién fue hijo, no sabemos si fue huérfano, no sabemos cómo llegó a ser rey, no sabemos cómo llegó a ser sacerdote. Lo único que sabemos es que era sacerdote del Rey Altísimo, así como Jesús. No tiene genealogía, no lo podemos trazar porque Él es eterno. Y luego dice, tampoco Cristo tiene principio ni fin, Él es eterno. Sigue tratando el mismo argumento. Cristo es eterno, la sombra de Cristo es Melquisedec. Ahora, ¿por qué decimos esto? Bueno, si vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8... nos lo aclara en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, hablando de Cristo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, hablando de Cristo. Entonces, Cristo es el alfa y el omega, no tiene principio, no tiene fin. Él es el eterno, el que siempre ha existido, el Todopoderoso. Ahora, Melquisedec es una sombra del sacerdocio de Cristo en todos estos detalles. Por eso el escritor de los Hebreos, buscando una figura para explicar el sacerdocio de Cristo, va y toma, no el de Aarón, no el de el dado a través de Moisés y Aarón, ¿verdad?, al pueblo de Israel. No, se va a ese que se asemeja más a Cristo, que tiene más parecido con Cristo, que no tiene... no se desconoce sus orígenes, se desconoce cómo llegó a ser sacerdote, se desconoce cuándo nació y cuándo murió, y al desconocerse ese, pues no sabemos en qué momento se terminó su sacerdocio, si sigue para siempre, porque pues no sabemos cuándo empezó a hacerlo y no sabemos cuándo se acabó su sacerdocio. Entonces su sacerdocio, él concluye, el escritor de los Hebreos, pues sigue, porque no se nos dice cuándo murió, no sabemos, ¿verdad? Entonces, al no haber registro de la muerte de Melquisedec, su sacerdocio continúa, no se interrumpió. Es lo que está argumentando el escritor aquí. Porque en la antigua ley del sacerdocio, si ustedes la recuerdan, del sacerdocio levita, el sacerdocio de la persona se interrumpía con su muerte. ¿Recuerda usted cuando muere Aarón y que le dice Dios, sube al monte porque vas a morir y tienes que entregar el sacerdocio a tu hijo? Bueno, se interrumpía su sacerdocio, su labor de sacerdote se interrumpía con la muerte. Y al morir, cedía su lugar en el sacerdocio a alguien más. Pero al no tener fin, o al nosotros desconocer cuándo murió Melquisedec, pues entonces su sacerdocio es como si continuara, porque pues no sabemos cuándo se interrumpió su sacerdocio. Eso no dice que sea eterno, sino está haciendo una analogía. No dice que se le sucedió a alguien más. Hebreos capítulo 7, versículo 23. Entonces, no sabemos cuándo nació Melquisedec, no sabemos cuándo murió. Entonces, al morir se interrumpía el sacerdocio, pero como no hay registro de su muerte, pues es como si siguiera abierto el sacerdocio de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 23. Fíjese cómo nos dice ahí mismo en Hebreos que el sacerdocio de Aarón sí se interrumpía. Dice... Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar su sacerdocio. ¿Ya entendió el punto que trata el escritor a los Hebreos? ¿Por qué se dice que el sacerdocio de Melquisedec continúa? Porque no tenemos registro de cuándo terminó. No hay registro. Ahora, ¿eso quiere decir que no acabó? No. Pero está siendo una sombra. Para que entendamos, comparado eso con el sacerdocio que va a venir a adquirir nuestro Señor Jesucristo, que ese sí es eterno para siempre. No hubo muerte, ¿verdad? En el sacerdocio de Cristo que le quite el derecho a seguir siendo sacerdote. Dice... Versículo 23 y 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no se podía continuar. Mas hablando del sacerdocio de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, no termina, no varía. ¿Sí se fija? ¿Por qué el escritor a los Hebreos fue y tomó a Melquisedec del Antiguo Testamento? Para hacer una comparación, es decir... Fíjense las similitudes. ¿Se acuerdan de Melquisedec? Bueno, era una sombra. El de Cristo es el real. De no se hay registro de Melquisedec. Y podríamos suponer que su sacerdote continúa porque no hay registro de cuándo murió. Pero en Cristo sabemos a ciencia cierta que su sacerdocio es inmutable. Es para siempre. Es eterno. ¿Ok?
Entonces, cuidado cuando solamente leemos el versículo 3 y sin padre, sin madre. Ay, se me hace que he escuchado esto, a Melquisedec, yo creo fue un hombre que Dios lo volvió a formar como Adán del polvo de la tierra porque dice que no tenía padre ni madre. Está en un lado la siguiente palabra. Me refiero a sin genealogía. Es lo que está diciendo el escritor. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Desconocemos de quién eran sus antepasados. Eso no quiere decir que no los haya tenido. Está usando una figura, ¿verdad? Para ilustrarnos el sacerdocio de Cristo. Bien. Seguimos entonces. Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios como en todas las cosas que hemos mencionado en cuanto a Cristo. No dice que Melquisedec era Cristo, ni era otro hijo que Dios tiene. No, fue semejante, dice. No dice igual, dice semejante. ¿En qué era semejante? Bueno, en que es eterno. No hay genealogía de cuándo nació, cuándo murió, cómo inició su sacerdote. No vemos dónde terminó su sacerdocio. Era rey de Salem. Era rey y sacerdote, como también Cristo es rey y sacerdote. Y todas esas similitudes que tienen. Por eso dice era semejante. Semejante a lo que es Cristo. Y nos vuelve a recalcar. Es las semejanzas a la que me estoy refiriendo, dice el escritor a los hebreos. No literal, sino a lo semejante, a lo parecido que es Melquisedec y su sacerdocio con lo que viene a ser Cristo. Ahora vamos a leer desde el 13 al 16. Versículos... bueno, vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en el 3. Vamos a seguir leyendo. No sé si se me brincó una diapositiva. No. Pero vamos a seguir leyendo para leer todo el contexto completo. Dice el versículo 4. Considerad, pues, cuán grande era este. Ahora, fíjese cómo está diciendo. Traje este ejemplo para que usted se ponga a analizar qué tan grande era Melquisedec. Que el mismo Abraham, el patriarca Abraham, el padre de la fe de nosotros los judíos, diría el escritor de los hebreos, ¿verdad? Le dio el diezmo del botín. Le dio los diezmos a Melquisedec. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ahora, aquí se dirige a quienes son los que tienen el derecho de pedir los diezmos. Y dice, tienen el derecho de pedir los diezmos los hijos de Leví. Dice, reciben al sacerdocio, también tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ahora, los sacerdotes levitas son descendientes de Abraham. ¿Qué tan grande, dice el escritor, sería Melquisedec que Abraham, el padre de la fe, le dio los diezmos a Melquisedec? Ahora sigamos leyendo. Pero aquel cuya genealogía no es contada, otra vez habla a qué se refería sin padre, sin madre. Aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ¿ok? Aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, o sea, no es que nació de la nada Melquisedec, sino que su genealogía no se nos declaró. Dice, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ojo, lo que quiere ilustrar aquí el escritor es, así como Melquisedec fue mayor que Abraham, Jesús es más grande que Melquisedec y más grande que Abraham. ¿Me explico? Por eso fue y tomó el ejemplo de Melquisedec. Para ilustrar a los judíos qué tan grande es Cristo. Dice, y si Melquisedec, que no es sacerdote levita, bendijo a Abraham, del cual vinieron los levitas, y sabemos que aquel que bendice es mayor que el que recibe la bendición, pues entonces Melquisedec es más grande que Abraham. Pero sorpréndase, dice, ahora es más grande Cristo que Melquisedec. Por lo tanto, los judíos deberíamos de acercarnos a Cristo y respetar a Cristo, así como Abraham respetó a Melquisedec. O más grande como hubo respetado a Melquisedec. Sigamos leyendo, me quedé en el 7. Aquí ciertamente reciben los diezmos, otra vez, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Cuáles hombres mortales? Bueno, los sacerdotes levitas que está hablando. Pero allí, uno de quien se da testimonio que vive.
Y por decirlo así, otra vez es una sombra, por decirlo de esta manera, ¿verdad? En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Ok? La tribu de Leví que recibe los diezmos. En Abraham, los mismos levitas, los mismos sacerdotes levitas, por medio de Abraham, por decirlo, ¿verdad? Está haciendo una serie de ideas para llevarlos al sacerdocio de Cristo, que es el más grande. Está diciendo, los sacerdotes levitas eran muy grandes, ¿verdad? El sumo sacerdote Aarón era muy grande, ¿verdad? Sí. Bueno, Aarón es descendiente de Abraham, ¿cierto? Sí. Bueno, Abraham le pagó el diezmo a Melquisedec y Melquisedec lo bendijo. Y sabemos que el que bendice es más grande que el que recibe la bendición. Entonces Melquisedec es más grande que Abraham y más grande que Aarón. Pero ¿quién es más grande que Melquisedec? El que tiene el sacerdocio para siempre. Y este es Cristo. ¿Se fija cómo va organizando las ideas el escritor de los Hebreos para llevarlos desde ese sacerdocio de Aarón a Abraham, a Melquisedec y ahora al sacerdocio real que es Cristo? Digamos. Me quedé en el 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque los levitas son la tribu que recibían los diezmos en el Antiguo Testamento. Porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ojo, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el sacerdocio de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. En otras palabras, está diciendo, ahora se levanta alguien según ese que es más grande que Aarón, más grande que los levitas. Cristo, que es sacerdocio no por los levitas, sino por Melquisedec. Está sobre a Abraham, está sobre Aarón, está sobre los levitas. ¿Ok? Por eso necesitaba que se levantara otro sacerdocio. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, no, ojo, se cambia el sacerdocio. ¿Cómo se cambia? Se quita el sacerdocio levita y se pone el sacerdocio de Cristo. Dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario también que haya cambio de ley. ¿Cuándo cambió la ley? Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. Entonces, al morir Cristo, se cambia la ley, entra en vigencia el Nuevo Testamento y entra en vigencia un nuevo sacerdote, no según Leví, no según Aarón, sino según aquel que es más grande que el mismo Abraham, que es el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, lo que trata de decir o impactar en la mente de los lectores es usar la sombra de Melquisedec en Cristo. Melquisedec es una sombra de lo que vendría a ser el sacerdocio de Cristo. Dice, y aquel de quien dice esto, de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Ojo, vuelve a aclarar. ¿Por qué tenía que ser del sacerdocio según Melquisedec? Porque el nuevo sacerdocio y Cristo no venía por la tribu de Leví. Dice en el versículo 14, Cristo es manifiesto que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. La tribu de Judá no era encargada del sacerdocio, no era encargada de la adoración a Dios. Los encargados de la adoración a Dios eran los levitas. El sumo sacerdocio venía por la descendencia de Aarón. Entonces, para Cristo poder ser sumo sacerdote, según la ley antigua, tenía que ser descendiente de Aarón. Pero no nació de la tribu levita, sino Cristo vino por Judá, por la descendencia de Judá. Según el orden de Melquisedec, que es más grande que Abraham, que es más grande que Aarón, que es más grande que el sacerdocio levita. Entonces dice, versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. De eso, los de la tribu de Judá no se encargaban de nada del sacerdocio. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Por qué? ¿Distinto a quién? Distinto a la descendencia de Aarón, distinto a la tribu de Leví. Entonces, versículo 16. No constituido, Cristo no fue sacerdote o no es sumo sacerdote conforme a la ley de Moisés del mandamiento,
acerca de las descendencias de la tribu de Leví y de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Ok? Este nuevo sacerdote es un sacerdote indestructible, es un sacerdote, como se menciona en el versículo 24, inmutable, eterno. Entonces, versículo 13 al 16. El sacerdote de Cristo, así como el de Melquisedec, no son por descendencia de Leví. No. Ese sacerdocio es más grande que el sacerdocio levita. Versículo 13. El sacerdocio de Cristo no es de la tribu de Leví, es de otra tribu. Porque Cristo nació y vino de la tribu de Judá. ¿Verdad? Versículo 14. Jesús es de la tribu de Judá, no de la de Leví. 15. Por eso nos dice el escritor, es un sacerdocio distinto. No es el mismo sacerdocio, es distinto. Porque Cristo no es levita, sino vino por la tribu de Judá. 16. Y el sacerdocio de Cristo no está basado en la ley judía, sino en la indestructible de su sacerdocio, en su eternidad del mismo Cristo. ¿Ok? Entonces seguimos. Espero que me vayan entendiendo. Voy despacio explicando para que vayamos todos en el mismo contexto. Ahora, el escritor a los Hebreos, probado su punto, y vuelve a recalcarlo en el versículo siguiente, 17, nos quedamos en el 16, vuelve a recalcar la profecía en cuanto al sacerdocio de Cristo, que se da en Salmos 110:4, la vuelve a recalcar y ahora empieza una línea de argumentación diferente. Ahora empieza a decir, debido a eso, a esa sombra o a esa similitud, el sacerdocio de Cristo es superior a cualquier sacerdocio. A cualquiera. Pero al sacerdocio de Aarón, inclusive al sacerdocio de Aarón. Pero inclusive al del mismo Melquisedec, porque Melquisedec nada más era una sombra. Y ahora empieza a argumentar y a decir, el sacerdocio de Cristo es más importante que cualquier sacerdocio. Ahora, fíjese cómo inicia en el versículo 17. Termina en el 16 diciendo, según el poder de una vida indestructible. ¿Ok? Que no se destruye. Versículo 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Dónde viene esta profecía? Salmos 110:4. Tú, Jesús, eres sacerdote para siempre, así como lo fue Melquisedec. Ahora, 18. Queda pues, o de esa manera entonces, queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. ¿Qué está diciendo? Los demás sacerdotes hacia atrás de Jesús quedan deshabilitados al Jesús venir a tomar el lugar del sacerdote para siempre, o el sacerdote eterno. Dejan de tener validez por su debilidad y por su ineficacia. ¿Cuál debilidad tenía el sacerdocio de Melquisedec? Bueno, tenía la debilidad de que él era un hombre mortal y un día Melquisedec tuvo que morir. Que no se nos diga cuándo murió es otra cosa, pero era un hombre y murió. Ahora, ¿qué debilidad tenía el sacerdocio de Aarón? Igual, lo mismo. Eran hombres, con defectos, con errores. Entonces, morían y su sacerdocio terminaba. No era un sacerdocio eterno. Entonces, eran deficientes. Por eso tuvo que venir el sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Queda pues abrogar el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. O sea, la ley no perfeccionó nada. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Cristo nos trajo una mejor esperanza, un mejor sacerdocio, por lo cual podemos, a través de Cristo, acercarnos a Dios. Y esto es muy importante. Y este sacerdocio de Cristo, dice, no fue hecho sin juramento. Ojo, muy importante. Porque los otros, ciertamente, ¿cuáles otros? Los otros sacerdotes, los otros sacerdocios, ¿cuáles? Los de Leví, todos, inclusive hasta el mismo Melquisedec dice, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero sobre Cristo, el que juró que sería sacerdote fue el mismo Dios. Por eso dice, por eso fíjese, ahora cambió. Empezó por Melquisedec para llevarlos y arrastrarlos a Cristo, que Cristo es más grande que Aarón, que Abraham, que Leví y que su sacerdocio. Y ahora dice, inclusive Cristo es más grande que el mismo Melquisedec, porque ni siquiera de Melquisedec se dijo esto, se juramentó su sacerdocio, y el que juró que Cristo sería sacerdocio es el mismo Dios. Fíjese cómo lo dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes.
Pero ¿quién es este? El sacerdocio de Cristo, con el juramento del que lo dijo. ¿Y quién lo dijo? Ahora nos dice, vuelve a mencionar la misma profecía, Salmo 110:4. Juró Jehová, dice Salmo 104. Juró Dios, juró el Señor, y no se arrepentirá. ¿Quién hizo este juramento? Dios mismo. Dios juró, Cristo, Jesús, tú eres sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ni siquiera Melquisedec, yo juré por él. Por ti, yo juro que tú eres un sacerdote eterno. ¿Dios miente? No. Incluso cuando dice que Dios lo jura, es una afirmación que nunca, ni siquiera por la mente nos pasaría negarla. Dios juró que Cristo sería, que su Hijo sería sumo sacerdote para siempre. Ni siquiera sobre Melquisedec juró, ni sobre Aarón, ni sobre Leví, ni sobre Abraham. Fue sobre su Hijo quien juró. Dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Ya ve cómo el escritor de los Hebreos ahora nos está llevando ya de Melquisedec, abandonó a Melquisedec y ahora nos está elevando a la profecía, a la profecía y lo que significa. Dios juró que traería ese sacerdote sumamente especial. Y sobre ningún otro sacerdote Dios hizo este juramento. Solamente sobre ese único sacerdote que es el de su Hijo Jesucristo. Dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 22. Por tanto Jesús, si le quedaba duda a quién se refería, por tanto Jesús es hecho, según el juramento de Dios, es hecho fiador de un mejor pacto. Porque su sacerdocio es más grande y es eterno que cualquier otro sacerdote. Versículo 23. Y los otros sacerdotes que existieron llegaron a ser muchos, debido a que por su muerte no podían continuar. Igual Melquisedec murió, igual los sacerdotes levitas murieron, ¿verdad? Igual los sumos sacerdotes descendientes de Aarón murieron, no podían continuar. La muerte era su límite de su sacerdocio. Pero Jesús no. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, porque Jesús es eterno, tiene un sacerdocio que no cambia, que no se elimina, que permanecerá para siempre. Versículo 25. Por lo cual, porque su sacerdocio de Jesús es para siempre, o es más grande que cualquier otro sacerdocio, también puede salvar eternamente. Maravilloso. Ahora como el escritor de los Hebreos nos está llevando, empezó con Melquisedec, nos llevó con Melquisedec y lo empezó a comparar con Cristo, una sombra de Cristo, una sombra de Cristo. Es más grande que Abraham, es más grande que Aarón, es más grande que los sacerdotes levitas. Y ahora nos puso y está culminando con esto. Y es mucho mejor porque Dios juró sobre él, porque es eterno y al ser eterno ese sacerdocio nos puede salvar eternamente, nos puede dar vida eterna a los que por él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Primera de Juan capítulo 2, ¿verdad? Cristo es nuestro abogado, intercede por nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiera pecado, sacerdote, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo, el que tiene el sacerdocio eterno. Versículo 26. Porque ese sumo sacerdote, ese sacerdote eterno, ese sacerdote inmutable, ese sacerdote en el cual juró Dios que sería sumo sacerdote, dice, tal sumo sacerdote nos convenía que fuese santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, y eso más sublime que los cielos. ¿Fue Melquisedec sin pecado, sin manchas, santo, inocente? La Escritura nos dice que solamente ha habido un hombre con esas características, Dios encarnado, y fue Jesús. No Melquisedec. Versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Lo cual, podemos suponer que Melquisedec ofrecía sacrificios por sus propios pecados antes de realizar su oficio ante Dios. Igual como lo hacían el sumo sacerdote, ¿verdad? Ofrecía sacrificio por sus propios pecados y luego después ofrecía sacrificios por el pueblo. Pero este sumo sacerdote, Cristo, por el cual Dios juró, no tiene que hacer sacrificio por sus pecados. Y luego por los del pueblo. Tampoco tiene que hacerlo, porque esto lo hizo una vez y con eso fue suficiente para siempre.
ofreciéndose a sí mismo. ¿Se ofreció Melquisedec a sí mismo en sacrificio por perdón de todos? No, Melquisedec es una sombra. Es una sombra nada más. Y lo usó el escritor a los hebreos para hacer entender a los judíos la grandeza de lo que es Cristo y su sacerdocio. Ahora, versículo 28. Por la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. La ley antigua y la ley del Antiguo Testamento, los sacerdotes que ahí existen son débiles hombres. Pero la palabra del juramento, lo que Dios juró, diciendo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Ese juramento, dice, del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Cristo es sacerdote perfecto para siempre. Se acabó Melquisedec. Ahora, espero que hayan entendido esto que leímos. Recapitulando, versículo 17, podríamos resumirlo, que dice el sacerdocio de Cristo es para siempre. Versículos 20 y 21 del capítulo 7. Los demás sacerdotes fueron sin juramento, pero Dios juró especialmente sobre el sacerdocio de Cristo. No juró sobre los de Leví, no juró sobre Melquisedec, juró sobre el sacerdocio eterno de Cristo. Por eso es sumamente especial. 22. El sacerdocio de Jesús nos trae un mejor pacto, no así el de Leví, no así el de Melquisedec. Versículo 23 y 24. Los otros sacerdotes no pudieron continuar porque el límite de su sacerdocio era la muerte. Igual Melquisedec murió. Pero el sacerdocio de Jesús no cambia. El sacerdocio de Jesús es para siempre. Versículo 25. El sacerdocio de Jesús salva para siempre porque Jesús es eterno. Y al Jesús es eterno puede darnos y ofrecernos esa vida eterna que necesitamos. No así los levitas, no así Melquisedec. Ellos no podían ofrecernos esa eternidad, que solamente la eternidad le corresponde a Dios. No a Melquisedec, no a los levitas. Bien. ¿Qué más? Versículos 26, resumiendo, 26 y 27. Jesús es un sacerdote perfecto, sin pecado, y no necesita ofrecer sacrificio por sus propios pecados, como los otros sacerdotes tenían que hacerlo forzosamente antes de ofrecer sacrificios por el pueblo. 28. Los demás sacerdotes, nos lo aclara, eran hombres débiles, lo cual implica que Jesús no es un simple hombre débil. Jesús era Dios mismo. Por eso su sacerdocio es perfecto para siempre. Por eso Dios juró sobre ese sacerdocio y no sobre los demás. Porque los demás sí eran débiles y sí eran hombres y tenían un límite cada uno de esos sacerdocios. Ok. La finalidad de este capítulo es probar que el sacerdocio de Melquisedec era mayor al de Abraham. Recuerde, para los judíos, Abraham era su padre, era su máximo, era a quien Dios le hizo la promesa. Por eso el escritor a los hebreos, escribiendo a los hebreos, a los judíos, hace esta comparación. Abraham es muy grande para usted. Sí, es muy grande nuestro padre Abraham. Bueno, Melquisedec, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec y Melquisedec lo bendijo a Abraham. Y sabemos que quien bendice es mayor que el que recibe la bendición. Entonces el sacerdocio de Melquisedec es más grande que el mismo Abraham, que el mismo Leví, que la misma tribu de Leví y sus sacerdotes. Pero Cristo está sobre, o si lo quieres ver, de esa misma línea, que está sobre Abraham, el sacerdocio de Cristo. Al hacerla de la misma manera, podía probar que el sacerdocio de Cristo era mayor al sacerdote levita, era mayor al mismo Abraham. ¿Ok? Por eso usó esa sombra el escritor a los hebreos. Bien. Respondiendo a los mormones, voy a darles un poquito de oportunidad aquí. Si alguien, déjenme ponerle aquí a activar. Esta es la pregunta. Déjenme ver si puedo activar aquí para que aparezcan las. No, te lo voy a poner. Los mormones dicen que los apóstoles fueron sacerdotes de acuerdo al orden de Melquisedec y luego vino la gran apostasía y dejaron de serlo. Luego dice que Cristo o que Dios volvió a activar este sacerdocio de Melquisedec y se lo dio el sacerdocio según Melquisedec a José Smith y al Oliverio Cowdery. No sé si se pronuncia así o cómo se pronuncia.
Ahora, yo le quiero hacer esta pregunta. Si usted puso atención a lo que estudiamos, quiero ver si usted puso atención. Dígame, ¿quién es sacerdote según el orden de Melquisedec? Deme respuesta con pasajes bíblicos de lo que estudiamos. ¿Quién es ese sacerdocio según el orden de Melquisedec? ¿A quién se le iba a ceder ese sacerdocio que se compara con Melquisedec? ¿A José Smith? ¿A ese Oliverio? ¿A quién? Deme algún pasaje, a ver si usted estuvo atento a la clase, a ver si usted estuvo por ahí poniéndonos atención. Y aquí nos vamos a quedar y seguimos el jueves, Dios mediante, terminamos con este estudio. ¿Quién es sacerdote según el orden de Melquisedec a la 1? ¿Quién es sacerdote según el orden de Melquisedec a las 2? ¿Quién es sacerdote según el orden de Melquisedec a las 3? Nadie se anima. Déjeme ponerle aquí la otra pantalla. Seguimos con este tema el jueves. Espero respuesta. A ver si alguien nos contesta.